Caliente. Este programa es de clasificación A, apto para todo público. De contenido E, de entretenimiento. Levántate y anda, porque aquí comienza el magazine radiofónico que pone en movimiento a todo el mundo. Llenamos tus mañanas de música, deportes, noticias y las mejores entrevistas con los protagonistas de la información a nivel nacional e internacional. RB Comunicación, en alianza estratégica con 98.5 FM, presenta Inicio Caliente, conducido por Ramiro Vela Jiménez, voz energética y profesional, líder indiscutible de todas tus mañanas. Inicio Caliente. Ramiro Vela en el aire. Los protagonistas de la noticia están listos para contarnos su verdad, porque en el Inicio Caliente acudimos directo a la fuente. Presentamos la entrevista del día. Vamos con la entrevista del día, retornamos a nuestras entrevistas habituales. Vamos a ver qué nos dejó la Asamblea Nacional. Bueno, primero una vergüenza lo que empezó, cómo empezó la Asamblea. Algunos dicen que fue lo mejor para poder, entre comillas, no asegurar un pacto. Vamos a hablar de eso, vamos a ver qué es lo que nos dejó las últimas leyes aprobadas por la Asamblea. Vamos a preguntarle cómo ve la Asamblea Nacional que vienen adelante. Asambleísta alterno por Tungurahua, el doctor Luis Fernando Suárez, además una persona que siempre está en medios hablando de la realidad y de varios temas, no solamente jurídicos. Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Primero, lamentablemente lo hice de manera personal, pero la pérdida de tu madre hace pocos días, así que vuelvo a ratificar mi sincera condolencia para ti, para toda tu familia. Y bueno, la vida continúa y ya estás nuevamente laborando y hoy vas a estar comentando para nosotros. Bienvenido, Luis Fernando, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Ramiro, por tus palabras. Las recibí por mensaje ahora personalmente y las valoro muchísimo. Muchísimas gracias por tus sentimientos y tus palabras, mi querido amigo. Correcto. Luis Fernando, ¿qué nos dejó la Asamblea del cual fuiste parte tú y participaste, valga la redundancia, activamente? Porque entiendo que Fernando Callejas dio esa posibilidad para que el asambleísta alterno también participe. Sí, cómo no. Sí se trabajó en conjunto con Fernando Callejas y eso quedó una satisfacción en lo personal y en el equipo de Fernando bastante buena, ¿no? Tuvimos considero una muy buena participación, más allá de que en general la Asamblea, sí hay que decirlo, dejó mucho que desear. Yo esperamos toparnos con una Asamblea mucho más proactiva en el tema de fiscalización, pero lamentablemente la Asamblea tiene dos realidades, no son ni buenas ni malas, dos realidades, los números y la política. Entonces, contra eso a veces es difícil tratar de llegar con una agenda, hay que adaptarse a las realidades, pero considero en términos generales que sí quedó debiendo la Asamblea anterior, sin duda alguna. Correcto. Yo decía, porque hay los que siempre creen que todo es malo y que creen que todo también es bueno, los que defienden sobre todo el sector político y dicen solo lo mío, lo que me pertenece a mí está bien, lo otro es malo. Yo decía que la Asamblea es un cuerpo colegiado y al ser un cuerpo colegiado, la situación no representa las individualidades dentro de la Asamblea. Claro, hay parámetros, ahí vemos, hay algunos que faltan mucho, otros que no dejan participar a sus alternos, otros que no proponen nada, otros que nunca van, otros que buscan la repartición de cosas, otros que fueron corruptos, inclusive fueron sancionados, pero también están los buenos asambleístas. Ahora, ¿eso cuánto pesa frente al nivel de aceptación general de la Asamblea? Yo creo que mucho. Mira, la encuesta que realiza Cedatos al finalizar la Asamblea, y sabemos la seriedad de esta empresa Cedatos, ubica a Fernando Callejas dentro de los 5 primeros legisladores más importantes dentro de su último periodo legislativo. Por un lado, la presencia en medios nacionales e internacionales, la presentación de los proyectos de ley, el trabajo que hicimos también aquí en territorio, donde quizás más se le apoyó a Fernando, y las veces que fui requerido estuve ahí en el pleno. Yo creo que a nivel individual estamos satisfechos y estoy satisfecho de lo que se hizo. Quizás el último año teníamos planificado que tengamos una participación más activa, pero lamentablemente la pandemia hizo que todo se reduzca a una pantalla y no hubo la posibilidad de estar presentes en el hemiciclo, pero bueno, lamentablemente son imponderables que suceden.
pero a nivel individual yo creo que hicimos un buen trabajo y así lo ha reconocido el país entero, ¿no? A través de las diferentes notas de prensa y encuestas, como te manifesté hace un momento. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué hay que destacar de la asamblea que se fue? Reformaron la ley de tránsito al final, hicieron alguna reforma pequeña, ahí un toquecito, le hicieron una permanente al COIP. ¿Qué más podemos destacar de la asamblea que se fue? Mira, hay muchas leyes. Lo que pasa es que no hay leyes que le llamamos taquilleras, ¿no? No hay leyes taquilleras que no llaman la atención muchas veces de muchos medios nacionales, sobre todo. Por ejemplo, la ley orgánica de Galápagos, sí, es muy interesante lo que se hizo. La ley de la Amazonía también fue muy importante lo que se realizó. La reforma a la ley de compañías, creando nuevos tipos de compañías mucho más, llamémosles así, fáciles de constituir y de llevar, también fue importante. Alguna reforma también en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Y para mí, yo creo que la cereza del pastel, en donde justificaría casi los 4 años de trabajo de esta asamblea, fue la ley de defensa de la dolarización, que una ley tan apabullada y tan criticada por parte del correísmo, diciendo mentiras, ¿no? Porque eran mentiras lo que ellos decían, nos puso a buen recaudo del populismo y de la irresponsabilidad. Entonces yo creo que la asamblea en el campo legislativo fue muy interesante, dejó mucho que desear en la fiscalización, más allá de los lamentables hechos de algunos asambleístas que tuvieron que salir por la puerta pequeña, sí, y que veo que bueno, ahora ya tratan de reflotar políticamente, y eso creo que es un error. Deberían dejar pasar un tiempo más por lo menos, claro. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Ahora, a criticar a la nueva asamblea a 2 días de posesionada tampoco es lo bueno. Ahora, dice un viejo y conocido refrán romano, si no estoy mal: la mujer del César no solamente debe ser, sino parecer. ¿Cuándo pareció la asamblea? Ese es el problema. Mira, yo creo que es diferente la historia que se está escribiendo, ¿no? Lo que sucedió el fin de semana anterior, desde mi punto de vista, es histórico por varias razones. Sí, la primera de ellas, ¿no? Que la asamblea esté hoy dirigida por una mujer indígena amazónica, con todo el derecho del mundo, me parece muy loable y bueno y positivo para la democracia del país, para la reconstrucción de la democracia. Que exista un acuerdo, por ejemplo, en función del país, más allá de las ideologías y banderas políticas. No nos íbamos a imaginar nunca, por ejemplo, que en una votación estén los independientes, creo, Pachacuti y Izquierda Democrática, votando juntos para darle autoridades y salida política y jurídica a la asamblea. Realmente eso era impensable hace 15 años, porque los últimos 15 años de Correato no hay que pensar en nada de eso. Ahí era la voluntad del magnánimo, ahí iban 100 levantamanos y lo que decía el rey y el autócrata se hacía. Eso hace 15 años, hace 20 años era impensable. Pero mira, yo pienso que ese eslogan del Ecuador del encuentro creo que está dando resultados. O sea, ¿tú crees que el sacrificio que hizo Lasso de pelearse con su ñaño, con quien le apoyó, y él lo ha reconocido, inclusive, y yo sí lo digo, yo creo que la alianza con el Partido Social Cristiano a ustedes les llevó a la segunda vuelta, porque si no iba Yaco? Ese es mi criterio particular, más que como periodista, como ciudadano. Esa pelea, al fin y al cabo, va a terminar dándole fortaleza, no como muchos dicen, va a terminar dándole debilidad. No, mira, yo pienso que este momento hay que pensar, y yo creo que ahí equivoca el camino el Partido Social Cristiano, cuando pensaron solo en intereses personales, en intereses egoístas y intereses vanidosos frente a lo que el país reclamaba. Sí, yo me alegro en buena hora que Lasso se dio cuenta y retrocedió, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque hay líneas rojas que uno no puede pactar. El Ecuador el 11 de abril dijo muy claro: no queremos correísmo. Sí, no queremos correísmo. O sea, tuvimos 17 candidatos hasta marzo, y de los 17, 16 eran en contra del correísmo. Entonces algo estaba sucediendo. Pero cuando tratas vos de entender la política como el capricho de una persona, sí, en este caso, sea Correa, sea Nebot, estás equivocado. El país ya no es el mismo, tienes que pensar en la mayoría, y afortunadamente el presidente Lasso se dio cuenta y no siguió adelante con ese pacto que hubiera sido catastrófico desde el punto de vista de capital político para el presidente. Yo creo que sí, y yo lo decía ayer en mi comentario en Caracol, en el otro programa que hago, y decía, creo que todo estaba arreglado porque hay que reconocer que hubo el pacto.
está firmado inclusive, el presidente lo sabía, el presidente electo lo conocía, pero parece que en medio de la tarde, luego de hacer el pacto, entre lo que va la tarde y la noche, no sé si no durmió o no durmió el presidente, pero al siguiente día, no sé si en sueños alguien le habló o algún asesor se acercó y dijo, presidente, no es lo más correcto, y le tocó rectificar al presidente. Ahora, me preocupa una cosa al presidente, rectificar a través del TikTok o aceptar que te pudiste haber equivocado y decir, señores, el pacto no va. Bueno, el tema del TikTok para mí no es acertado. Yo pienso que ahí comete un error, pero es después de las consecuencias, o mejor dicho, después de lo que sucedió en la Asamblea. Lo importante es que el momento de votar, se dan cuenta del error que iban a cometer, y a eso hay que sumarle dos elementos importantes que nos estamos olvidando, Ramiro. Es el famoso decreto ejecutivo de Lenin, sí, claro, donde ampliaba las causas de indulto, que eso ya vino a enturbiar el agua. Claro, eso porque no ese decreto te hablaba y te decía, oye, está haciendo esto el presidente, acá está haciendo esto la Asamblea, como que están confabulados para que se perdone todo y todo el mundo va a ser indultado. Va a regresar quien tiene que regresar, aparentemente, va a salir de cana quien tiene que salir. Entonces dijeron, esto va de la mano, el acuerdo del actual gobierno con el decreto del presidente. El presidente hizo la canallada también ahí. Más la famosa comisión de la verdad de claro. Poder, ¿no? Entonces son varios elementos que afortunadamente Lasso se da cuenta y recula en este caso y no sigue adelante con un pacto que hubiera sido, desde mi punto de vista, vergonzoso, antinatura, y hubiera tomado algunas decisiones muchísima gente de la que votamos por el presidente Lasso, de replantearnos lo que hubiera pasado, porque era impensable que se esté en la misma canasta, llamémoslo así, con el correísmo. Oye, hay una línea roja, que es no pactar con el correísmo. Correcto. Ahora, ¿tú no crees que hubiera sido mejor para el presidente? Y digo yo, desde el punto de vista del inicio, primero aceptar que me equivoqué, como tú dices, que al final terminó aceptándolo porque cambia la votación. Hacer la misma llamada, vea Nebot, vea el otro señor, ¿sabe qué? Me di cuenta que estoy equivocado. Y ya no se va a dar esto, ni siquiera propongan el nombre porque ya nuestro bloque no va a votar así. ¿No hubiera sido mejor anticiparlo o era necesario la sorpresita? Al ver las cosas como se dieron, creo que no hubo tiempo para eso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, leyendo, yo estoy asustado, te soy sincero, Ramiro y ciudadanía, al escuchar la entrevista que da el señor Nebot en la Posta y al tratarles a los asambleístas del Partido Social Cristiano como mis asambleístas, y yo tengo asambleístas, eso demuestra que el hombre no aprendió nada de lo que sucedió en el país y sigue creyendo que los partidos políticos son haciendas, siguen creyendo que son los asambleístas simples peones que harán lo que la voluntad de Mócoli mande, ¿no? Entonces, sí me asusta realmente que exista políticos de este nivel también, al igual Correa, Nebot estarían en la misma estantería. Pero afortunadamente, repito una vez más, Lasso, un asesor o alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la sociedad civil, que le iba a costar caro. Entonces es preferible pagar un precio pequeño, que es el romper con un aliado electoral, ¿sí? Para poder dar un mensaje claro a la ciudadanía que se va a gobernar, ¿para quién? Para los que votaron en contra del autoritarismo y no los que pactan con el autoritarismo corrupto del correísmo. Correcto. Oye, ¿qué viene de aquí en adelante, no solamente para la Asamblea, sino para el país? Bueno, lo primero, lo fundamental para mí es el tema de la vacunación. Si es que el presidente Lasso pone todos sus esfuerzos a favor de este verdadero. Pero el presidente Lenin ayer en la rueda de prensa en la cadena nacional dice que son 20 millones de vacunas que ya deja compradas, pues, o sea, ya Lasso no tiene que hacer nada, pues ya Lenin deja comprado 20 millones. Vea, mi querido Ramiro, pudo haber pagado 100, pero una cosa es haber girado el cheque y otra cosa es armar toda la logística que es necesaria y es urgente para poder vacunar a los ecuatorianos, porque no saco nada yo comprando si es que no logro vacunar. Mira, otros países hacen, por favor, hasta tour de compras incluido la vacuna, y esto no estoy hablando de Estados Unidos, está sucediendo en Colombia, está sucediendo en Chile, en donde uno compra un pasaje aéreo con tour de compras incluido la vacuna, el acompañamiento a que te vacune, y aquí no pasamos de 200,000 personas. Mira, tú puedes haberte gastado todo, tener todas las vacunas estoqueadas,
Eso no soluciona el problema. El problema es logístico, de organización, de liderazgo, de capacidad para poder vacunar al pueblo ecuatoriano. Así que mire, lo que haga el presidente Lenin, bueno, ya nos falta pocos días para que se vaya. Gracias a Dios, 6 días. Sí, 5 días. Oye, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué piensas que va a pasar con Lenin? Muchos dicen que Guillermo Lasso lo va a proteger, que lo va a mandar fuera del país y que ahí lo va a tener como un adornito, como lo tuvo algún momento Correa también como adornito en Europa. Seguramente lo vamos a tener otra vez como adornito a él junto a su familia, junto a su séquico. ¿Lo vamos a tener de adornito a Lenin Moreno los próximos 4 años? Yo no creo. Sinceramente no creo. Ahí sí, un poco haciendo de pitonizo, yo creo que ha sido claro desde el año 2017 con el famoso fraude, sí, el distanciamiento que existe con Moreno en lo personal. En lo político, obviamente, hubo un acuerdo legislativo para aprobar determinadas leyes, pero yo no creo que un presidente tan desprestigiado, tan inepto como Lenin Moreno, sí, tenga la suerte de que un gobierno, en este caso bastante popular, como está en este momento la aceptación del presidente Lasso, tenga la suerte de que le proteja, ¿no? Yo creo que si él tiene que cumplir algún tipo de responsabilidad frente a la ley, lo hará y obviamente nadie estará para salvarlo. Yo pienso que Lenin Moreno no aguanta 5 días luego del 24 en Ecuador. Al paso que va, sí. Al paso que va, tiene demasiadas cosas que realmente dejan mucho que desear. Y empezarán a salir las cosas, y si tiene que pagar algún tipo de responsabilidad judicial tendrá que hacerlo. Correcto. Te dejo una despedida, gracias por el criterio, siempre es bueno conversar con un conocedor del tema, y bueno, ya tendremos tiempo. Quiero hablar un poquito del COIF, quiero hablar un poquito de la ley de tránsito, y quiero también hablar un poquito de la propuesta, yo no sé si se cayó o no, porque Nebot, dentro del apoyo a Lasso, era la propuesta de la consulta popular para reformar la Constitución. Yo no sé si eso se cayó o no. Así que te volveré a molestar para ver si uno de estos días hablamos de esos temas. Encantadísimo, Ramiro, como sabes, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. El doctor Luis Fernando Suárez ha estado con nosotros. Gracias, Luis. Gracias. Ha estado con nosotros el asambleísta alterno de Fernando Callejas, quien participó también de la Asamblea Nacional anterior. Son las 6 de la mañana. ¿Qué digo las 6 de la mañana? 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en puntito. Estamos hechos un reloj. Señores, vamos a la pausa, venimos enseguida, tenemos más. Inicio Caliente con Ramiro Vela Jiménez, el magazine positivo de la radio.